Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Savia Care, Centro Avanzado de Radioterapia. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su Gastro Podcast Reporte Médico. En el día de hoy nosotros tenemos una invitada de honor, una doctora que es especialista en gastroenterología, endoscopía, internista y además tiene la especialidad de neurogastroenteróloga y motilidad gástrica. Señores, nosotros estamos acá con la doctora Elian Rivas. Así es que muy orgullosa de presentarles a ustedes a esta doctora con una subespecialidad dentro de la gastroenterología que muchos de ustedes quizás no conozcan, pero que en el día de hoy van a conocer y van a saber de qué se trata. ¿Cómo está, doctora Elian? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Me encantó venir. Me encantó la idea de poder hablar un poquito de la neurogastro, que realmente quizás no conocemos del todo, ¿verdad? No sabemos muy bien de qué se trata la neurogastro. Y de verdad muy feliz de estar aquí. Nosotros encantadísimos de que ella nos acompañe, más aún para hablar de uno de esos temas que son de interés para toda la población dominicana. Entonces, doctora, vamos a empezar y vamos de lleno de una vez. A nosotros nos encantaría saber ¿de qué se trata la neurogastroenterología? Bueno, mira, la neurogastroenterología es una subespecialidad de la gastro, que ya tiene un tiempecito, pero últimamente se le ha comenzado a dar un poquito más de importancia, está cogiendo un poquito más de fuerza, porque lo que se trata en esta parte es más como la conexión que hay a nivel del sistema nervioso central y el tubo digestivo. O sea, es como las señales que debe enviar el cerebro al tubo digestivo de cómo debe realizar su función en cuanto a absorción de alimentos, movimiento, producción de enzimas digestivas, entre otras cosas. ¿Y qué patologías están asociadas a la neurogastroenterología? Bueno, mira, si tú supieras que, aunque hay mucha gente que no como que me dice, wow, y es verdad, o sea, las más frecuentes que tuve en consulta son las patologías de neurogastro. Reflujo gástrico, dispepsia, estreñimiento, diarrea funcional, síndrome de intestino irritable, que por ejemplo si tú tienes 10 pacientes en consulta, aproximadamente 8 tienen una de esas condiciones. Eso es bien interesante saberlo y sobre todo saber cuándo el gastroenterólogo, porque los pacientes pueden ir quizás a su médico base, quizás un internista, pero si es tratado con un gastroenterólogo, ¿cuándo el gastroenterólogo o el internista debe referir al paciente? Por ejemplo, si un paciente va con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿en qué momento debe de decir ese doctor, déjame yo referirlo a la neurogastroenteróloga? ¿Qué es lo que debe presentar el paciente o qué es lo que debe de alertar al doctor para poder hacer el referimiento a ustedes? Bueno, mira, los pacientes todos tienen como su patrón de más o menos, tú sabes a qué enfermedad se van a orientar. Por ejemplo, los pacientes que tienen reflujo, que vienen con acidez, pirosis, regurgitación, ya tú sabes, más o menos ese paciente puede tener un reflujo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Según las diferentes guías, por ejemplo, los pacientes con reflujo, tú puedes dar un primer paso, hacerle un estudio endoscópico, darle tratamiento, pero cuando ya tenemos un paciente que vuelve y vuelve a pesar del tratamiento y no mejora, pues entonces ya tenemos que investigar un poco más, o sea, cuáles son las causas de reflujo, qué es lo que está pasando en este paciente que no responde a un tratamiento habitual, si hay un poco más que no solamente es reflujo, porque hay muchas patologías que pueden solapar un reflujo y realmente no
No es Exacto. eso. Entonces ya ahí, cuando tenemos este paciente que ya damos tratamiento convencional, hacemos una endoscopía y encontramos todo normal, pero el paciente insiste en que persiste con los síntomas, bueno, pues ya tenemos que investigar un poquito más, haciendo las pruebas funcionales del lugar y ver si realmente es reflujo y la gravedad del problema. Eso es algo que nosotros de verdad es importante que los médicos y los pacientes sepan, y por eso es esa invitación que le hacemos a la doctora en el día de hoy, porque estamos aprendiendo bastante sobre esta su especialidad. Doctora, a nosotros nos gustaría saber el papel de la motilidad gastroesofágica en el proceso de la digestión, porque en el día de hoy íbamos a hablar de motilidad gástrica, ¿no? Entonces queremos saber cuál es el papel de exactamente la motilidad gástrica en el papel de la digestión. ¿Qué es la motilidad gástrica? Para que los pacientes puedan empaparse sobre esta patología. Muy bien, la motilidad gástrica o en su conjunto la motilidad digestiva, porque vamos a decir que la motilidad comienza desde la boca hasta su parte final, que es el ano. O sea, no es más que unas contracciones musculares coordinadas, ¿sí?, para que entonces el tubo digestivo comience a funcionar. Bien, principalmente la motilidad lo que hace es transportar el alimento, mezclar y permitir la absorción de lo mismo, y ya en su parte final entonces eliminar esos desechos que no fueron digeridos. Pero ese es como el papel de la motilidad. ¿Y cómo se coordina el movimiento entre el esófago y el estómago para el tránsito adecuado de los alimentos? Bueno, como yo se lo explico a mi paciente, porque yo siempre se lo explico sencillo para que yo lo entienda. O sea, el esófago es un tubo de transporte, un órgano de transporte, perdón. Entonces, cuando masticamos y tragamos el alimento, hay un esfínter aquí que une lo que es la parte faríngea con el esófago, que se llama esfínter esofágico superior. Al abrir, o sea, cuando tragamos, él abre, pasa el alimento al esófago, y el esófago entonces hace un movimiento como ondulado, como si fuera en forma de una ola, como yo le explico a ellos, como si fuera una ola. Entonces él lo que hace es bajar el alimento hacia su parte final, aquí. Entonces aquí hay otra válvula que se llama esfínter esofágico inferior. Ella por lo general está cerrada. Cuando el alimento llega aquí, ella abre para que pase el alimento hacia el estómago, y ella vuelve y cierra para que entonces no se produzca el reflujo, que es el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces esta coordinación debe de existir para, evidentemente, tener una buena digestión de los alimentos y una buena absorción en su parte final. ¿Y qué función desempeña el pericartismo entonces esofágico, y cómo influye en el proceso de la deglución? Claro, porque es que si no tenemos un buen movimiento esofágico, entonces el alimento no va a llegar donde debe ir, ¿sabes? Y entonces la deglución tiene 3 fases. La primera es la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral, cuando preparamos el alimento, ¿verdad?, masticándolo, preparando el bolo alimenticio para que pase entonces a la parte faríngea. La parte faríngea lo que hace, o sea, de manera simple, es como proteger las vías aéreas para que el alimento no pase hacia el pulmón, sino que pase directamente al tubo digestivo, o sea, al esófago. Entonces luego viene la fase esofágica. Entonces en la fase esofágica lo que hace es transportar el alimento hacia abajo. Si no tenemos un buen transporte de ese alimento, entonces viene el problema de que se me atasca la comida, o tengo dificultad para tragar, o mire doctora, me anugo con facilidad, tengo que beber agua. Entonces evidentemente si esa fase esofágica no se completa, no va a haber una buena deglución y por ende una buena digestión. Entonces, doctora, con relación a eso, cuando tenemos un problema en el esfínter esofágico inferior, entonces tenemos el problema del reflujo, como usted acaba de decir. Eso es importante saberlo, porque entonces aquí es que viene el problema, que los pacientes dicen: no puedo dormir, me sube el ácido hasta arriba y todo lo demás. Entonces yo quiero saber cuáles son las causas principales de reflujo y cómo se manifiesta esto. Hay múltiples causas que producen reflujo, entre ellas una mala alimentación, la obesidad, hacer ejercicios pesados, acostarse inmediatamente que comemos. O sea, son varias cosas, pero todas tienen como un punto en común, que es el esfínter esofágico inferior. O sea, es el protagonista.
Sí, cuando ese esfínter esofágico inferior, por cualquiera de estas múltiples causas que he dado, no cierra adecuadamente, abre momentos que no debe abrir o permanece mucho tiempo abierto, entonces se produce el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Y la causa principal es aumento de la presión intraabdominal. Sí, por ejemplo, como le dije, cuando estamos pasado de peso, en la mujer embarazada que aumenta la presión intraabdominal, cuando nos ponemos mucha ropa pesada, cuando comemos mucho y nos llenamos de más, entonces aumenta la presión intraabdominal y el esfínter lo que hace para liberar un poco de presión, abrir y por ende sube material del contenido gástrico hacia el esófago. Bueno, señores, ustedes están degustando en el día de hoy esta doctora que está interesantísimo lo que estamos hablando acá sobre lo que es la motilidad gástrica, el reflujo gastroesofágico y sobre todo lo que es el esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico superior. En este momento vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. En el Centro Avanzado de Radioterapia Savia Care avanzamos contigo en la lucha contra el cáncer. Somos un centro especializado en radioterapia para ofrecer un tratamiento de calidad. Tecnología de punta y un gran equipo médico nos permiten brindarte un servicio personalizado enfocado en ti y en tu bienestar. Porque en Savia Care tu salud es nuestra prioridad para acompañarte en cada paso de tu tratamiento. Savia Care, tecnología y humanidad al servicio de tu vida. ¿Has intentado de todo y aún no logras alcanzar tu peso ideal? La cirugía bariátrica puede ser el primer paso hacia una vida más saludable. En Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica, te ofrecemos un enfoque integral. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas en nutrición, endocrinología, cirugía bariátrica y medicina funcional, comprometido para acompañarte antes, durante y después de tu cirugía. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega, Plaza del Progreso. Toma el control de tu salud. La decisión es tuya, el respaldo es de Vita. Pregunta por nuestros planes de financiamiento. Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Señores, y estamos de vuelta aquí con la doctora Elian Rivas. Ella es gastroenterólogo, neurogastroenteróloga y una especialista en motilidad gástrica. Estamos hablando en este momento sobre qué significa la motilidad gástrica, cómo interfiere el peristaltismo en todo lo que es el tubo digestivo y bueno, estamos aprendiendo bastante sobre los movimientos que hace nuestro tubo digestivo para desde que comemos hasta que deglutimos todo y va desde la boca, el esófago hacia el estómago. Y cuando hay un problema en el esfínter esofágico inferior, que es lo que está pasando como ella lo describió recientemente. Doctora, ¿y existe algo que se llama acalasia? Muchas veces los pacientes van, el gastroenterólogo le explica qué es lo que está pasando, pero yo creo que usted a nuestros pacientes acá le explique qué es la acalasia y ¿qué exactamente produce esto? La acalasia es un trastorno primario motor del esófago. O sea, es una patología que afecta principalmente lo que es el movimiento esofágico y la apertura del esfínter. Aquí es lo contrario del reflujo gastroesofágico. Cuando hablábamos que la válvula estaba débil o incompetente, aquí entonces que la válvula no abre correctamente. Bien, es una patología que anteriormente no se conocía mucho de ella, pero ahora con los nuevos avances en los estudios funcionales se está diagnosticando mucho más. Y ahora, por ejemplo, si teníamos
2 pacientes de 10, ahora tenemos 5 o 6. Entonces el paciente lo que presenta primordialmente es dificultad para la deglución. El paciente que te viene a decir, doctora, mira, se me está quedando atascada la comida, yo siento que no baja de ahí, entonces también viene con reflujo, mire, cuando me acuesto se me devuelve toda la comida, tengo que vomitarla porque me siento muy llena. Se ve, no tiene distinción en cuanto a edad y sexo, se ve tanto en niños como en adultos. Y hemos diagnosticado en los últimos años, gracias a la venida de la neurogastro, hemos diagnosticado muchos pacientes que se han beneficiado y dándose un tratamiento específico. ¿Y el tratamiento de la acalasia entonces cuál es? Todo depende, porque hay 3 tipos de acalasia que va a depender del trastorno motor que tenga. Ahora, las 3 tienen un denominador común, que es que el esfínter no abre correctamente. Hay tratamientos médicos, tratamientos endoscópicos y tratamientos quirúrgicos. El más frecuente es el tratamiento quirúrgico, porque el más da beneficio al paciente a largo plazo, pero todo depende del tipo del tipo que sea, ¿verdad? El tipo de acalasia y el tipo de paciente. Doctora, existen lo que son los llamados espasmos esofágicos difusos. ¿Cómo afecta esto a la vida de los pacientes? El espasmo esofágico difuso también es otro trastorno primario motor del esófago. Son los pacientes que vienen con dolor de pecho de tipo no cardíaco, o sea, que han ido a los diferentes especialistas, cardiólogo, internista y hasta neumólogo por dolor de pecho y no encuentran causa. Entonces, aquí lo que pasa es que hay una contracción vigorosa del esófago, o sea, el esófago se mueve con mayor fuerza, entonces eso provoca dolor. Y evidentemente afecta muchísimo la calidad de vida del paciente, porque el paciente cada vez que tenga un dolor se va a salir corriendo, o sea, ay, me va a dar un infarto, me voy a morir. Y a la vez te estresa, te pone ansioso, o sea, el paciente muchas veces no quiere comer porque ha relacionado a veces la deglución o la ingesta de alimentos con el dolor. También a veces el dolor te despierta en la noche, entonces el paciente a veces tiene hasta miedo de acostarse, de dormir, porque siente que lo va a despertar el dolor, o sea, realmente el paciente, la calidad de vida del paciente se ve muy afectada. Entonces, a esos pacientes, ¿cómo ustedes los tratan? O sea, el tratamiento de los pacientes cuando te llegan con esto. Esos pacientes que tienen un espasmo esofágico difuso, si no hay alteración en la apertura del esfínter, porque a veces se puede combinar, se puede tratar con relajantes de músculo liso, relajantes musculares, se utilizan los tipos calcio antagonistas, también se utilizan los neuromoduladores como para regular un poquito esa parte también. Y evidentemente si tenemos un trastorno a nivel del esfínter, se pueden hacer dilataciones esofágicas también que mejoran la apertura y así también disminuye la contracción vigorosa del esófago, pero todo depende de lo que encontremos. Excelente, Dios mío, ustedes están escuchando, mis queridos pacientes o mis queridos seguidores de este Gastro Podcast Reporte Médico, cómo nosotros vamos hablando y nos vamos enriqueciendo de todo desde que comemos, esa deglución, ese peristaltismo, cómo deben de estar los esfínteres esofágicos superior e inferior y sobre todo esos espasmos que muchos pacientes llegan donde nosotros, los gastroenterólogos, con un dolor opresivo torácico, que nosotros ya son vistos por los cardiólogos, pero que no tienen ninguna causa cardiovascular. Es bueno que cuando usted sienta algún de estos síntomas, descartemos primero lo cardiovascular, que es lo que pone en riesgo la vida de ustedes como paciente, y luego nosotros podamos hacer el referimiento a donde la doctora Elia Rivas para que ella pueda tomar conducta al respecto. Me gustaría saber, doctora, el papel que juega la manometría esofágica en la evaluación de la motilidad gastroesofágica. La manometría esofágica es el estudio idóneo e ideal para hacer el diagnóstico de los trastornos motores del esófago. ¿Y en qué consiste? Aquí lo que vemos son movimientos y presiones. Yo siempre le digo a los pacientes que el estudio quizás es un poquito incómodo porque es introduciendo una sonda por la narina de un solo lado, ¿verdad? Que va a llegar
toda esta parte de aquí, la boca, el esófago y el estómago, y a medida que la paciente tiene la sonda se va dando tragos de agua. Al darle los tragos de agua por medio de unos sensores que ella tiene, entonces se refleja en la computadora una imagen en base a colores que va a reflejar entonces cómo se mueve el esófago, cómo está la presión del esfínter, y ahí podemos hacer el diagnóstico. Excelente. ¿Y cómo se lleva a cabo el estudio del vaciamiento gástrico y qué información proporciona a los especialistas? El estudio de vaciamiento gástrico o una gammagrafía de vaciamiento gástrico es un estudio que se hace a 4 horas, porque esto lo que me va a medir a mí es cómo se hace la digestión o cómo se vacía el estómago, en qué tiempo, para hacer el diagnóstico de gastroparesis. Sí, entonces se hace en medicina nuclear, eso realmente no lo hacemos nosotros, se hace en medicina nuclear, que se le da una dieta normal al paciente. Una dieta tanto líquida como sólida, con material radioactivo. El paciente luego que se le coma se va realizando imágenes de manera consecutiva a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas. Y entonces a medida que se van haciendo esas radiografías se va midiendo el % de alimento que queda retenido en el estómago. Entonces dependiendo del %, entonces hacemos el diagnóstico de gastroparesis, clasificamos según la severidad y damos tratamiento al paciente. ¿Y ese diagnóstico se ve más en pacientes que tienen diabetes? Sí, es muy frecuente, pero también está la gastroparesis idiopática, que no tiene que ver nada con diabetes, que también es muy frecuente, principalmente en mujeres jóvenes que se quejan mucho de saciedad precoz, náuseas, vómito. ¿Y cuál es más frecuente de las dos ya en su experiencia que usted ha visto, en los pacientes que usted ha visto con esta patología? ¿La diabética o la idiopática? Ajá. Bueno, la diabética, evidentemente porque vemos muchos pacientes diabéticos, pero me ha tocado ver mucha idiopática principalmente en mujeres jóvenes. Muy frecuente en mujeres jóvenes. ¿Y cómo pueden los cambios de alimentación influir, doctor, en el estilo de vida de los pacientes y en los trastornos de motilidad? Bueno, mira, la alimentación influye principalmente cuando no sabemos qué comer y cómo comer. Porque yo siempre le digo a los pacientes, no es que tú dejes de comer, es cómo saber comer. Exacto. Entonces, lo primero es que tenemos que preguntarle al paciente sus horarios de comida, si tiene un horario habitual de la hora que come, qué come, si comida saludable o le gusta mucho la comida chatarra, cómo come, si come muy rápido, si come distrayéndose con un teléfono, un celular o la televisión, o incluso, también si come directamente con agua. Porque tenemos que educar al paciente. Lo primero es educar al paciente de cómo alimentarse. La alimentación, el comer debe ser un acto solemne. Y es importante, imagino yo, y me disculpa doctora, que nosotros hablemos con nuestros pacientes de cómo ellos comen. Hay muchos pacientes que comen muy veloz, muy rápido. Ellos están comiendo, inclusive hay algunos que vienen donde nosotros porque se producen quemaduras de lo rápido que van comiendo y de sopas, de sancocho, etcétera. Entonces es importante que los pacientes tengan presente que la comida está ahí. La comida es suya. Sí. La comida no va a correr, te está esperando a ti y tú tienes que entender que tienes un tiempo determinado para que tú puedas comer. No tan rápido, tampoco muy lento. ¿En qué consiste? Yo quiero que usted nos explique qué es lo ideal comer, porque sabemos que no muy rápido, no muy lento. ¿Qué es lo ideal cuando estamos comiendo? Yo quiero que usted nos explique un poquito sobre lo esto. Lo ideal es concentrarnos en nuestra alimentación, sin distracciones, ¿verdad? Masticar bien los alimentos, comer despacio, sí, no distraernos, bocados pequeños, no llevar un gran bocado a la comida y que tú comas hasta que te sientas satisfecha. No es comer para como llenarte, reventarme, ¿no? Como digo yo, no es comer para almacenar, porque no se almacena nada, señores, y la comida no se va a terminar. Es comer para tú sentirte que tú te sientes satisfecha, como dice la doctora, y que eso te alcanza para tu organismo mantenerlo saludable. Y por último, doctora,
qué terapias avanzadas existen actualmente para tratar disfunciones en la motilidad gastroesofágica. Mira, todavía se están haciendo muchos estudios de diferentes tratamientos. Hay muchos que han salido, otros que todavía están en estudio fase 3, que están como al punto de salir, pero no han salido. Hasta ahora tenemos lo que son tratamientos médicos, dependiendo del tipo de patología. Utilizamos relajantes musculares, neuromoduladores, espasmolíticos, y a la parte ya endoscópica tenemos las dilataciones esofágicas, tenemos las funduplicaturas de tipo endoscópica, tenemos los POE, que son las miotomías, en los casos de acalasia, en los casos de obstrucciones funcionales del esfínter, y tenemos la parte quirúrgica cuando tenemos una hernia tal importante o en caso de acalasia que necesite una cirugía, o sea, pero todavía como que hay muchos... hay un abanico de... Exacto, hay un abanico completo de tratamientos que quizá todavía no estén a la disponibilidad, pero sí cada día se va avanzando un poquito más. Doctora, y he escuchado por ahí algo que dice que en cuanto a las hernias diafragmáticas y las hernias hiatales, es peor la cura que la enfermedad. Hay muchos pacientes que vienen y te dicen, no, yo no me voy a operar porque me han dicho que eso es peor la cura que la enfermedad. No. ¿Qué mito y qué verdad es esto? No. Yo siempre digo al paciente que el paciente que lleva la cirugía, la lleva. Lo que pasa es que tú tienes que saber si realmente tú calificas para la cirugía. Te han hecho los estudios adecuados para ver si tu motilidad esofágica permite la cirugía o si realmente tienes una hernia importante que influye en la función adecuada del esfínter esofágico inferior que te beneficia a ti con la cirugía. Entonces, ahí sí. Porque realmente antes de usted hacer una cirugía, tú debes de asegurarte, ¿verdad?, que realmente la necesitas. Si realmente tu esfínter está totalmente hipotónico, o sea, que no está cerrando adecuadamente, si tienes una hernia tal importante de más de 3, 4, 5 centímetros, claro. Si tu motilidad esofágica está íntegra, que te permita un buen movimiento y apertura de esa reconstrucción valvular que se haga en la cirugía, o sea que realmente si está indicado, te vas a beneficiar. Claro que sí. Y señores, ustedes están escuchando, no es cierto que es peor la cura que la enfermedad. No, todo tiene una indicación y como acaba de decir la doctora Elian Rivas, que primero debes de hacerte los estudios correspondientes y saber si tú eres un candidato para cirugía, antes de nosotros decir sí, vas a cirugía, no vas a cirugía. Doctora, agradecida con usted de que nos acompañe en este episodio de Gastro Podcast Reporte Médico. Nosotros nos hemos enriquecido de todo lo que tiene que ver con los movimientos, la deglución, el peritrantismo. Hemos aprendido muchísimo de acalasia, motilidad gástrica y cuáles son los tratamientos convencionales que nosotros ya tenemos a manos en nuestro país. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy la doctora Mirna Fonfrías, tu voz gastroamiga. Quédate con nosotros porque en nuestro próximo episodio vamos a hablar un poquito de reflujo gastroesofágico y que esto le va a ayudar muchísimo a muchísimas personas que tienen muchas interrogantes sobre esta patología. Los esperamos. Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Sabia Care, Centro Avanzado de Radioterapia. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada.